Ok, y nos saltamos al ejercicio número 5 que dice así. No lo quise escribir porque era mucho, simplemente hice el dibujo y lo voy a ir explicando a medida que leo. Dice así. Una torre de televisión, esta torre, proyecta una sombra que mide 150 metros de longitud. O sea, toda esta distancia, esta sería la torre, desde B hasta A sería su sombra y mide 150 metros de longitud. A 148,8 metros del pie de la torre y en la misma dirección que se proyecta la sombra, de aquí, 148,8 metros hacia la misma dirección donde se proyecta la sombra, se encuentra un poste que mide 1,6 metros de altura. Ahí está. Sabiendo que los puntos extremos de las sombras que proyectan la torre y el poste, o sea, esta torre proyecta una sombra y esa sombra termina justamente donde termina la sombra que proyecta también este poste más pequeño. Entonces, ¿qué altura tiene la torre? Esa es la información que me dan. Vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que voy a ir haciendo es rellenando, ¿no es cierto?, con los números con los cuales yo puedo rellenar. Por ejemplo, yo sé que toda esta distancia vale 150 y yo sé que esta distancia desde la base de la torre hasta la base del poste vale 148,8 metros. Por lo tanto, toda esta distancia es lo que le falta a 148,8 para completar los 150. Eso quiere decir que es 1,2 metros. Entonces, ya tenemos esa información. Lo otro que voy a hacer es ir rellenando con los ángulos, porque ustedes ya se deberían haber dado cuenta que esto es una semejanza. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo en común y aparte tengo este otro ángulo que no está escrito, pero yo sé que es en común tanto para el triángulo pequeño ADE como para el triángulo más grande ABC. Estas letras que le coloqué a los vértices y a esos puntos importantes son digamos, de mi autoría, yo los coloqué. ¿Por qué? Porque simplemente me ayudan a poder entender y a ordenarme mejor con el ejercicio. Eso también usted lo puede hacer. Entonces tengo un ángulo en común, alfa, tengo otro ángulo en común, 90, entonces por criterio de semejanza ángulo a ángulo, quiere decir que el otro tercer ángulo faltante también tiene que ser congruente con el otro faltante de acá y tendría dos figuras semejantes. Eso quiere decir que si a este yo le llamo beta, entonces este ángulo de acá también es beta. En esta ocasión voy a resolver el ejercicio de una forma más sencilla. Cuando nosotros establecemos la notación de semejanza, que yo creo que a muchos le acomoda, tiene que ver con un aprendizaje inicial. Ya nosotros entendemos que cuando realizamos las proporciones que se generan con la notación de semejanza, viene siendo una comparación mediante cociente, mediante división de los lados homólogos. Los lados homólogos son aquellos lados que se forman bajo los mismos ángulos. Por ejemplo, yo puedo decir que AD, que se forma bajo los ángulos alfa y 90, es homólogo con el lado AB, que vendría siendo 150, porque obviamente tanto AD como AB se forman bajo los mismos ángulos interiores alfa y 90. Eso serían los ángulos, los lados homólogos. Entonces, ahora en vez de establecer la notación de semejanza triángulo tanto semejante con triángulo tanto, nosotros simplemente nos vamos a ir directo a los lados homólogos para poder establecer las razones y finalmente la proporción que nos va a permitir desarrollar el problema. Entonces, en este caso, yo voy a decir lo siguiente, y sería un puro paso prácticamente. 1. Yo digo AD es homólogo con AB. Por lo tanto, 1,2 es a 150, que sería su lado homólogo, como, fíjense, beta 90. Entonces yo conozco el lado homólogo del triángulo pequeño, que sería 1,6, el cual se genera una razón con el lado homólogo del triángulo grande, que sería beta 90, sería justamente X. Y si ustedes se dan cuenta, pasé de varios pasos a un solo paso. Me salté 2 pasos entendiendo esta idea y así me gustaría que pudiéramos trabajar la mayoría de los ejercicios. Cuando se puede, ¿sí? Porque obviamente que la otra técnica, cuando el ejercicio está muy complicado, lo vamos a ocupar igual. Entonces, aquí resolvemos esto y la respuesta yo ya la tengo, es 288, ¿ya? Si ustedes gustan, nosotros podríamos decir antes de llegar a 288 que X vendría siendo 150 por 1,6, todo eso dividido por 1,2. Entonces, de esta forma nosotros
llegaríamos a esto. Simplemente yo ya lo había hecho, ¿ya? Así que, importante aquí, la idea es que nosotros podamos saltarnos ciertos pasos y poder llegar directamente a la proporción de la semejanza. A todo esto, proporción viene siendo una igualdad de dos razones. Esta es una razón, que es una comparación mediante un cociente. Esta de acá también es una razón, una comparación mediante un cociente. Y la igualdad de dos razones es una proporción. Entonces, cuando yo digo la proporción de la semejanza, quiere decir estas igualdades que se generan gracias a estas razones, ¿ya? Y la razón de los lados homólogos vendría siendo esta, o la tercera, ¿no es cierto?, que se hubiera formado con AE y AC, pero que no fue necesario colocarla, puesto que no conocíamos ninguno de sus lados. Así que terminamos este ejercicio, pasemos al que sigue.